¿Cómo estamos? Buenas noches. Bueno, doctor, primeramente, pues, ¿no? Agradecerle, ¿no? Por este espacio y por estos minutos que vamos a poder conversar, pues, ¿no? De todo lo que es la seguridad vial, pues, ¿no? A nivel nacional e internacional, pues, ¿no? Ya que nos une también, pues, ¿no? Esta profesión y esta pasión por salvar vidas, ¿no? Cada año, pues, ¿no? Cada uno en diferentes países, pero tenemos la misma consigna, creo, Así ¿no? es, así es. Exacto. Doctor, quisiera que usted se presente, doctor, para que todos vean, pues, ¿no? Su trayectoria y su experiencia que tiene como eh, especialista en transporte y seguridad vial. Claro que sí. Bueno, un saludo muy especial a todos los compañeros allá de Perú y donde nos están escuchando también. En este momento me encuentro aquí en Bogotá, donde resido. Prácticamente, bueno, estos días han sido bastante fríos, ¿no? Bastante lluvia y con las lluvias vienen, se aumentan esos siniestros también, desafortunadamente, esos siniestros viales. Bueno, mi nombre es Jorge Eduardo Méndez. Soy máster internacional en tráfico, transportes y seguridad vial. Actualmente dirijo la compañía Consultoría y Capacitación HSQ. Mi rol allá es gerente de estrategia e innovación y también soy el director de la Fundación Volver a Casa, una fundación que nació con el objetivo de llevar campañas especialmente a colegios e instituciones aquí en Bogotá, con el objetivo de sensibilizar también a los maestros, a los docentes que se encargan de los temas de seguridad vial en el ámbito escolar y especialmente a los niños a través de la pedagogía lúdica y gamificada, ¿no? A través de los juegos y otros temas que más adelante tendremos la oportunidad de darles a conocer. A través de consultoría y capacitación HSQ, hace aproximadamente 15 años que tiene la firma, en la cual soy fundador también de ella, nos dedicamos a acompañar a las empresas a que diseñen e implementen sus planes estratégicos de seguridad vial. En Colombia, la ley 1503 establece la obligación de que las empresas que tienen más de 10 vehículos o que tengan conductores, más de 2 conductores, deben de implementar el plan estratégico de seguridad vial bajo un marco normativo que ha venido madurando hasta el año 2022 con la resolución 4595. Entonces nos dedicamos fuerte a todo el tema de asesoría, especialmente del plan estratégico de seguridad vial articulado al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en el sector empresarial. Y pues también he tenido la oportunidad de realizar algunas ponencias a nivel internacional en algunos foros, en algunos congresos. Entonces, ese es mi rol. Adicionalmente, en la estructuración de los contenidos de seguridad vial, de tránsito, transportes, a través de la plataforma que tenemos en la compañía, desarrollamos diferentes cursos para los diferentes actores viales, ¿no? Operadores de motocicletas, actores viales, bicicleta, conductores, transporte de mercancías peligrosas también, que es un tema bien interesante. Entonces, esa es una síntesis más o menos de lo que nos dedicamos aquí en Bogotá y en Colombia también. Tenemos una unidad de negocio donde hemos implementado todo lo que es la pedagogía lúdica gamificada, pero ya no solamente en niños, sino en adultos. Cómo llevamos los temas de formación a los adultos a través de la pedagogía o la gamificación, ¿no? Del juego para que el adulto también aprenda de maneras diferentes. Entonces, el desarrollo de juegos, gafas, el tema de realidad virtual, el tema de adaptar juegos tradicionales latinoamericanos para que ellos aprendan, pero temas de seguridad vial a través del juego, ¿no? Lo que se llaman metodologías activas, prácticamente desde la educación o desde la pedagogía. Ah, excelente, excelente, doctor. Doctor, cuéntenos un poquito también, usted pertenece ¿no? A la Asociación Internacional de Profesionales, AISPER. Ah, sí, 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 también. Eh, Tengo la oportunidad de ser integrante de la Asociación Internacional de Profesionales de Seguridad Vial, que tiene su sede en España y que tiene representantes también a nivel de Latinoamérica y a nivel de Europa, ¿no? Es una ONG que está enfocada con todo el tema de la prevención de siniestros viales, ¿no? Y que pues con unos temas bastante importantes y muy particulares
porque especialmente sabemos que España es un referente en los temas de seguridad vial y ahorita más adelante ahí tendremos la oportunidad de pronto de compartir algunas experiencias que se realizan desde la asociación. También pertenezco a la mesa sectorial de transporte. Aquí en Colombia hay varias mesas sectoriales de acuerdo a las actividades económicas. Entonces, la mesa sectorial de transporte lidera, digamos, todo ese sector académico empresarial. También soy miembro ejecutivo de la mesa sectorial y también soy integrante de la Red Académica de Movilidad de Colombia, la Red Académica de Movilidad. Excelente, doctor. Felicitaciones, doctor, por todos esos logros que viene usted logrando, pues, ¿no? Con esfuerzo y también mucha dedicación, pues, ¿no? Hablemos, doctor, de la seguridad vial, pues, ¿no? Hoy en día le explico un poco el tema de Lima, ¿no? Eh, Nosotros anualmente tenemos los siniestros viales, más que todo acá en las zonas urbanas, ¿no? Entonces, el 50% se concentra, pues, ¿no? La siniestrabilidad en las zonas urbanas. Usted, como su experiencia que ha tenido internacionalmente, eh, algunas sugerencias, recomendaciones, doctor, para poder reducir, pues, ¿no? Los siniestros viales en las zonas urbanas. Ok, yo creo que nos parecemos un poco, o sea, los países latinoamericanos creo que tienen esa particularidad ahorita, lo que es Lima, Buenos Aires, Bogotá también tenemos las mismas particularidades a nivel urbano y preocupante el aumento de la siniestralidad vial. Estaba revisando las estadísticas de Perú y de Lima, de Perú, creo que son más de 3.000 muertes por siniestros viales el año pasado. Y Exacto. si yo le dijera que hiciéramos este símil o esta comparación, en Colombia el año pasado tuvimos más de 8.600 muertes. Wow. Entonces, estamos viviendo un momento bien crítico y, lógicamente, frente a las recomendaciones para los siniestros viales, siempre considero que va a estar el tema de la educación. Hay un tema bien importante que creo que a veces caemos en el error de confundir la educación con las campañas. Son temas Exacto. totalmente diferentes. Un ejemplo, Exacto. en Colombia, la ley 769, que es nuestro Código Nacional de Tránsito, se estableció en el año 2002 y por allá en un artículo, el artículo 56, establece la obligación de impartir educación a los niños en grado preescolar, básica, primaria, básica, secundaria, pero pasaron años y no se reglamentó. Entonces, por allá en el 2014, el Ministerio de Educación, que era uno de los responsables, estructuró una cartilla que se llama Saber Moverse, donde genera unas orientaciones pedagógicas, pero se quedaron en orientaciones pedagógicas. Entonces, el tema de la siniestralidad, especialmente en zonas urbanas, está alineado lógicamente a las mismas recomendaciones del segundo decenio de Correcto. seguridad vial de las Naciones Unidas. Trabajar fuerte por la cero tolerancia al alcohol, el uso obligatorio del cinturón de seguridad, los controles, el comportamiento humano. Y yo pensaría que alineado también a todo el tema de la seguridad vial y de la enseñanza es el tema de la familia. El tema de la familia, creo que desde pequeñitos aprendíamos de que la familia es el núcleo de la sociedad. Los Exacto. principios y los valores se inician en la casa y realmente si no se trabaja el tema desde la casa, es muy difícil. Yo sé que el sector público pues va también a enfocar muchos esfuerzos con todo el tema de la prevención de los siniestros viales, pero a veces cuando se llega a la adolescencia o ya a ser adultos, cambiar los comportamientos es muy difícil. En todo caso, pienso que hay diferentes factores a los cuales hay que trabajar, pero pues la educación es uno de ellos fuertes y lógicamente tener en cuenta todo el tema, las recomendaciones de los factores asociados a los siniestros viales del segundo decenio, ¿no? Nos habla también de las distracciones no solamente como celular, sino distracciones cognitivas, visuales y otras que podemos ahondar ahorita un poquito más adelante. Excelente. Sí, pues, doctor, justo lo estamos nosotros también, ¿no? Viendo, pues, ¿no? Para poderlo impulsar más que todo, ¿no? Nosotros también como asociación
hemos presentado un proyecto, ¿no? En el Congreso que hoy en día está a la mesa de trabajo, en la cual queremos implementar la seguridad vial en los colegios de secundaria y en las universidades, tanto privadas como nacionales, ¿no? Porque hemos visto, ¿no? La realidad, ¿no? Como usted dice, ¿no? Las enseñanzas vienen desde niño, pues, ¿no? Entonces, Sí, yo creo que es total, desde la casa. edad, la edad que podemos concientizar más que todo, ¿no? Porque hoy en día los alumnos que son de secundaria son de 12, 13 años y hasta la universidad que tienen aproximadamente entre 20 años, ¿no? Entonces, es una edad, ¿no? Para poderlo nosotros difundir, ¿no? Y culturizarlo, ¿no? Para que sean buenos actores en la vida, pues, ¿no? Claro, totalmente. Y yo pensaría que como están trabajando ese proyecto, lo han presentado, creo que se ha trabajado muy poco también el tema de la seguridad vial familiar. Sí, la seguridad vial familiar, mira que el ejemplo empieza por casa y cuando, un ejemplo, podemos colocar, digamos, de referencia muchas veces el tema, digamos, de la bicicleta. La bicicleta, más de los 8.600 muertos que ocurrieron en Colombia el año pasado, el primer actor vial es el motociclista, pero seguido del peatón y tercero la bicicleta. Pero mira que la bicicleta, si vamos al concepto de la casa, muchas veces cometemos un error, que se compra la bicicleta para el cumpleaños del niño, el hijo, el sobrino, se regala la bicicleta para Navidad. Es un vehículo que lo convertimos en un regalo, se lo entregamos a los niños y muchas veces se falla desde la familia, desde la casa para decirle al niño, mira, la bicicleta es un vehículo. De acuerdo a las definiciones, por lo menos en Colombia, del Código Nacional de Tránsito, un vehículo, ¿cierto? Cuando uno ve la bicicleta, de acuerdo a la definición, es un vehículo, un aparato montado sobre ruedas que sirve para traslado de personas, animales o cosas, y el vehículo, en este caso la bicicleta, hay que decirle al niño también que puede generar un siniestro vial, o que aún peor, puede ser víctima de un siniestro vial, que no hay que andar por los andenes, que en lo posible, yo no sé en Perú, pero en Colombia, el Código Nacional de Tránsito no nos exige el casco a a los ciclistas, pero por buenas prácticas y por técnicas de identificación de riesgos, al niño deberíamos entregarle un casco cuando se le regala una bicicleta, ¿cierto? Los elementos de protección personal también. Que empiece el concepto del autocuidado. Entonces, Correcto. bien, bien interesante ese tema para, ojalá si lo tienen, y tampoco es que haya mucha literatura al respecto, pero la seguridad vial familiar es fundamental en el tema de cuando vamos en el vehículo, que los niños, todos los ocupantes usen el cinturón de seguridad. Muchas veces los niños, no sé, aquí pasa, yo sé que de pronto también en Lima o en partes de Perú, que vemos que los niños sacan las manos, partes de su cuerpo por las ventanas, ¿sí? Todo eso empieza en casa, cuando incentivamos la seguridad vial, entonces es un concepto que es bien interesante trabajar también. Exacto, hay mucho por trabajar ahí en diferentes aspectos, ¿no? Tanto en la social y también la educación, que como usted dice, ¿no? Que viene de casa también, pues, ¿no? Sí, Enseñarle total. buenas prácticas, ¿no? Buenas prácticas. Hablando, doctor, de las buenas prácticas, hoy en día uno de las causas de los siniestros viales es la imprudencia del conductor. Eh, Eso también creo que refleja a nivel, ¿no? Nacional en Colombia, la imprudencia del conductor. Sí, total, total. La imprudencia, considero que la imprudencia prácticamente está asociada a la falta de percepción del riesgo, ¿no? A la falta del autocuidado. Mira que hay una parte en el marco normativo colombiano que no es que se lo haya inventado Colombia, sino lo coge un modelo que se trabaja a nivel de seguridad industrial, pero que la resolución 4595 lo acoge y lo adapta en tema de seguridad vial prácticamente. Y es la curva de Bradley. No sé si la han escuchado. La curva de Bradley tiene unos niveles prácticamente de los comportamientos, especialmente comportamientos interdependientes,
Entonces, las imprudencias, ¿cómo podrían empezar a disminuir todo el tema en el comportamiento humano relacionado a la seguridad vial? Cuando los conductores o cualquier actor vial en las vías aprende a cuidarse a sí mismo, pues va a aprender también a cuidar a los demás. De eso habla los comportamientos interdependientes. Entonces, las imprudencias relacionadas, un ejemplo, al exceso de velocidad. Claro, Si el conductor cuando excede la velocidad empieza a desarrollar técnicas de identificación de riesgos y peligros, como hay una que se trabaja muy fuerte a nivel de gestión empresarial, una que se llama What If o ¿qué pasaría si? ¿Cierto? ¿Qué pasaría si excedo los límites de velocidad? Porque es a 50 kilómetros, pero voy a 80. ¿Qué pasaría si no uso las direccionales? Porque las direccionales es un sistema de ingeniería que tiene el vehículo para que las personas anuncien sus maniobras y vemos que, mejor dicho, en una direccional puede haber más de 15, 20 ingenieros para que funcionen y lo más básico del conductor es activarla. En Colombia dice que las direccionales se deben activar si es en zona urbana 30 metros antes de hacer la maniobra, el giro a la izquierda, a la derecha o cambio de carril. Entonces, el tema de la imprudencia está relacionado con el comportamiento humano, esos comportamientos interdependientes que se deben incentivar y totalmente se relaciona. Aquí en Colombia, las imprudencias está prácticamente en el top 3 de los factores que más generan los siniestros viales. Entonces, y no solamente por el conductor, ¿no? A veces, muchas veces hablamos del conductor, pero si miramos otros actores viales también, muchas veces claro. el peatón también comete imprudencias. ¿Por qué? Porque tiene de pronto el cruce, el semáforo, el paso peatonal está a 50 metros y por evitar caminar también se atraviesan por las zonas que no son. Entonces, ahí estamos prácticamente hablando no solamente de las imprudencias del conductor, sino de todos los actores en la vía, ¿no? Y hoy en día, no sé, también quería preguntarte cómo está Perú en el tema de los vehículos de movilidad personal, eléctricos de movilidad personal, ¿no? Estas más, bueno, aquí también llamadas patinetas. Este es un tema bastante crítico también que se está presentando porque las imprudencias que se presentan con ellos, te comento rápidamente, el año pasado Claro. se reglamentó el transporte de estos vehículos en Colombia en De, julio del año pasado y ya, dieron un año ahorita, julio antes del 2026, se tiene que reglamentar, un ejemplo, los elementos de protección personal, el chaleco, el casco, pero todavía no está reglamentado. Pero son vehículos que no van y no se inscriben en el RUN, que es nuestro Registro Único Nacional de Tránsito, donde sí están los vehículos, las motos, los conductores, las escuelas de conducción. Entonces, no tenemos tampoco cifras de cuántos vehículos se han vendido de esos, porque pues no hay una estadística oficial y digamos que también suma las imprudencias. exacto. Por acá estamos igual, doctor. Como no tiene un vehículo automotor, porque como es eléctrico, eh, no está todavía reglamentado. También está en proceso para poderlo, ¿no? Como usted dice, poderlo controlar, ¿no? Que lleven un registro. Porque es en realidad es un vehículo, pues, ¿no? Que, bueno, hoy en día en Perú igual, las patinetas, la motocicleta, hasta motocicletas eléctricas, cuando te intervienen, o sea, no lleva un motor, pues, ¿no? Entonces, por eso no lo pueden, digamos, todavía infraccionar, ¿no? Pero están sacando las normas para poderlo también regular, ¿no? Ok, sí, acá la norma que salió el año pasado es una ley que modifica el Código Nacional de Tránsito, prácticamente establece las normas de operación de este tipo de vehículos y se asocian de una u otra manera algunas relacionadas con la motocicleta, ¿no? Digamos que tenga las luces encendidas delantera color blanca, roja atrás, el tema de las direccionales también y especialmente los sitios por donde deben de transitar. Un ejemplo, ellos dicen que solamente pueden transitar por la ciclo infraestructura. Aquí la llamamos ciclorrutas, que es la estructura propiamente de las bicicletas, ellas pueden ir ahí. Entonces, pero imagínate, ellas pueden ir ahí a una velocidad de 25 kilómetros por hora, donde comparten espacio con bicicletas que pues son de pedal, ¿no?
pedal asistido. Claro. Entonces, ese tema es bien particular y ha generado mucho debate también político de los medios, porque de una u otra manera, al no tener un registro, una placa, pues Exacto. no se pueden registrar allá, a pesar de que sí hay unas infracciones para ellos, pero digamos que estamos viviendo como la misma particularidad. Y bueno, también quería comentarte, digamos, el tema de las motocicletas. El año pasado se vendieron en Colombia, escucha esta cifra, el año pasado se vendieron más de 1.100.000 motocicletas nuevas. Wow, Una cosa wow. impresionante. Y de la cifra que te daba, de los más de 8.600 muertos, es una cifra preliminar de la Agencia Nacional de Seguridad Vial que sacó en enero, pero que con toda seguridad llega casi a los 9.000. Imagínate que de esos 9.000, más de 5.000 son usuarios de motocicleta. Imagínate. Wow. Y a eso se le suma pues las ventas masivas que están ocurriendo ahorita de los vehículos de movilidad personal eléctrico a nivel urbano, solamente están autorizados para transporte urbano, no es interdepartamental ni nada, pero no faltan las imprudencias por ahí donde los usuarios cogen los vehículos para vías nacionales también. Entonces, creo que ahí estamos como compartiendo también la misma particularidad. Exacto. Sí, pues creo que estamos alineados, creo también a poder a transformar el sistema de transporte, ¿no? Apoyándonos, creo, en diferentes reglamentos, más que todo, ¿no? Pero Colombia siempre ha sido, ¿no? Digamos, uno de los países que tiene bastante motocicletas. Sí, sí, Que, sí. El tema de la motocicleta tiene un auge bastante significativo en los últimos años porque resulta que el problema, si uno lo viera de fondo, el problema no es la motocicleta, sino es el usuario de la motocicleta. Nosotros tenemos, digamos, algunas particularidades en las ciudades principales como Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, donde el tráfico es bastante denso. Entonces la motocicleta a través de los años se convirtió en esa herramienta de fácil traslado. Son lógicamente vehículos mucho más económicos que vehículos de cuatro ruedas. El consumo claro, del combustible, pues lógicamente también más económico y se convirtió en la solución de traslado para llevar los hijos también al colegio, para volverse a la casa, para ir a trabajar. El boom que tuvo en cuarentena, las entregas a través de los domicilios fue impresionante en Colombia y hay un promedio se tiene un cálculo de más o menos unos 150.000 domiciliarios que utilizan su motocicleta como herramienta de trabajo. Entonces, ha sido un boom los últimos años y lógicamente cuando visitamos algunas regiones del país, ¿qué encontramos? Que por lo menos en Bogotá se utiliza el casco. El Código Nacional de Tránsito exige que el casco, que los usuarios de la motocicleta, tanto el usuario, el conductor como el acompañante, utilicen el casco certificado bajo norma técnica colombiana, la americana o la europea. Sí, digamos es obligatorio, pero uno va a ciudades, a las regiones y bueno, la, algunas la, fallas técnicas. Esperemos que vuelva de repente. ¿me escucha ahí? ¿Me escuchan ahí nuevamente? ¿Me escuchan ahí nuevamente? Esperemos un minuto, en favor, de problema de la señal del doctor. Mm. ¿Me escuchan ahí nuevamente? Sí, doctor, no se preocupe, problema de la señal de repente a veces, ¿no? Que Sí, sí, suele sí. pasar, Sí, suele pasar. yo los escuchaba, pero no me escuchaban. A veces ocurre. Sí, sí, no se preocupe, doctor. Entonces comentaba el tema de la motocicleta
que cuando se visitan las regiones es muy particular, porque digamos que en las ciudades principales sí suele haber una buena práctica frente al uso de los elementos de protección personal, como lo que es el casco, pero en las regiones el tema sí es diferente, la percepción de riesgo es totalmente diferente, la cultura también de connacionales es diferente frente a la seguridad, y se encuentran las motocicletas con uno o dos niños, los niños adolescentes conduciendo las motocicletas sin elementos de protección personal, sin casco, en chanclas, llevando a sus hermanos a la escuela, al colegio. Es muy particular, ¿no? Entonces, ahí es donde volvemos al tema inicial del podcast, que es como esas buenas prácticas para cómo extenderlas desde el marco normativo para extenderlas a los colegios, ¿no? A las familias, para que realmente haya una percepción del riesgo, se trabaje bastante fuerte, porque hay que también trabajar mucho con los usuarios, con las familias, es el tema de las lecciones aprendidas, ¿no? O sea, uno aprende de dos maneras en la vida. Cuando por una lección aprendida, porque yo sé que le pasó a otra persona que comparte el mismo riesgo, o porque a mí me lo cuentan desde un ámbito, puede ser pedagógico, donde pues lógicamente se pueden reforzar todo lo que es el comportamiento humano frente a este tipo de vehículos. Entonces, tenemos esas particularidades también. Ah, sí, de acá nosotros, bueno, como todavía nos están recién, ¿no? Invadiendo algunos compatriotas de otros países, nos estamos incrementando en motocicletas. Normalmente nosotros en Lima 100% éramos autos, buses, ¿no? Pero llegamos ahora que estos últimos años se ha incrementado la motocicleta, ¿no? Más que todo por país vecino, pues, ¿no? Que son los de Venezuela, que ellos sí transitan bastante en moto, pues, ¿no? Entonces, nosotros hemos incrementado, ¿no? Pero en realidad eh, es un porcentaje, pues, ¿no? No es casi digamos, a la magnitud de repente que ustedes tienen allá en Colombia, pues, ¿no? Que sí creo que es grande, pues, ¿no? Y 13, como te comentaba, ¿no? 13 millones, más de 13 millones de motocicletas inscritas en el RUN. Eso es una Wow. cosa impresionante. Imagínate nomás los vehículos de movilidad personal, ¿no? Eléctricos, que te comentaba que no hay dato ahorita, no hay datos oficiales porque no se registran, pero exponemos de manera significativa porque esos vehículos sí se ven bastante en las ciudades principales, se están viendo bastantes. La semana pasada iba a un mercado, a una plaza de mercado ahí cerquita donde trabajo, y muy particular. Hay un negocio donde venden celulares, venden esos vehículos ya. Cualquier local puede vender este tipo de vehículos. Y pues, si uno mira, Jonathan, este tema bien, bien importante, que ese dato que nos apareció por allá en el 2019 con los informes de las Naciones Unidas, que Exacto. ese primer grupo etario de muertes o de personas que mueren en siniestros viales estaba de primer lugar. Las personas que morían en siniestros viales hasta el 2019 estaban de 15 a 29 años, pero Exactamente. ahí en el 2019, y lo refuerza el informe de las Naciones Unidas también de la siniestralidad vial del 2023, ya no son de 15 a 29, ya bajaron a 5 años. Exactamente. Los niños están muriendo en siniestros viales, y muchos de estos niños se están exponiendo por sus papás o por sus cuidadores o por sus hermanos también en traslados en este tipo de vehículos, que pues la reglamentación ahí está, pero para que se materialice va pasando un buen tiempo, ¿no? Exacto. Doctor, hablando de la siniestralidad en los cruces, intersecciones, ¿no? Siempre es el exceso de velocidad, ¿no? A nivel, digamos, nacional y también internacional, creo es uno de los causas también, ¿no? Los siniestros viales. ¿Cómo podemos de repente nosotros controlarlo, ¿no? O minimizarlo progresivamente. Ok, mira que Bogotá tiene una práctica que no es muy estética, ha generado, digamos, bastante resistencia también con usuarios, no solamente de motocicletas, sino también de vehículos, y son los reductores de velocidad.
los reductores de velocidad, aquí se los llaman policías acostados. Ese es Ya. un nombre muy popular. Son reductores de velocidad e inclusive son reductores de velocidad parabólicos. Yo no sé si ahorita me comentas de pronto si en Lima tienen la oportunidad de instalarlos. Yo personalmente te puedo decir que yo no los he visto ni en México, ni en Panamá, ni en Argentina, no los he visto en otros países de Europa tampoco. Pero, ¿qué pasa? Estos reductores de velocidad, digamos, hace muchos años venían siendo instalados inclusive en vías a nivel nacional y hace unos 2 años, Bogotá empezó a coger la práctica de instalarlos también en los cruces, en las zonas urbanas y no solamente en zonas tipo barrio, ¿cierto? Como en los barrios de las diferentes localidades, sino en las vías principales. Entonces, ya podrás imaginar todo lo que aconteció con el tema, porque hubo mucho, digamos que muchas fuerzas oscuras detrás de todo este tema, porque no les Claro. gusta. O sea, generalmente en Colombia los cruces, no solamente, digamos, lógicamente en las zonas escolares, residenciales, está parametrizado a los 30 kilómetros por hora, pero en las intersecciones, digamos, en vías principales, hay autorización a 50 kilómetros por hora, en algunos, pero cuando llegas al cruce, son 30 kilómetros por hora. Entonces, estos reductores de velocidad empezaron a instalarlos en Bogotá y el año pasado, de las ciudades principales en Colombia, Bogotá fue un porcentaje pequeño, pero lo logró, de disminuir aproximadamente un 3-4% de los siniestros viales y digamos que hay bastante evidencia comprobada con la instalación de los reductores en esas zonas de los cruces. No necesariamente escolares o residenciales, sino en vías principales. Te doy un ejemplo. Acá en Bogotá hay una vía muy famosa, muy conocida, porque atraviesa de norte a sur y es la avenida Boyacá. Y en la Oye, avenida Boyacá se instalaron esos reductores de velocidad parabólicos, se llaman así, y no son de los comunes que están en otras ciudades, sino son mucho más extensos, ¿sí? O sea, es los 2 carriles, pero fácilmente ya. puedes medir, yo creo que por lo menos unos 2 metros, entonces la Wow. motocicleta, los vehículos paran porque paran, entonces ha Claro. tenido críticas, pero sí ha sido una buena práctica, entonces pienso que hay Excelente. que revisar la idiosincrasia y todo el tema de las ciudades para que hayan buenas prácticas también frente a la reducción de siniestros viales en esos cruces. Y te comento, esa avenida Boyacá era una de las más con siniestralidad precisamente por eso. Es una vía que es muy transitada porque atraviesa toda la ciudad y haz de cuenta 2, 3 de la mañana muchos vehículos, entre ellos conductores de taxis, pasaban a 70, 80 kilómetros por hora, pensaban que por el otro lado no venía nadie y los siniestros impresionante, impresionante. Entonces, podría compartir esa buena práctica de Bogotá. Excelente. Acá también tenemos una noticia justo que el alcalde de Lima esta semana ha comunicado que han comprado 40.000 cámaras de seguridad, ¿no? Supuestamente también son, ¿no? Porque hoy día está habiendo bastante inseguridad, ¿no? Va a ser para los buses y para las intersecciones y cruces, ¿no? Para poder minimizar también los siniestros viales, ¿no? Poderlo controlar de una u otra manera, el exceso de velocidad, las imprudencias, ¿no? Y poder, ¿no? Y enfocarnos y poder trabajar para poderlo concientizar a todos los conductores, bueno, No, que excelente, presenten. excelente. Y mira que Sí, ahí también me das como para complementar lo que ha hecho Bogotá y es también la instalación de las cámaras, ¿sí? Aquí las llaman, que tampoco le gusta a los usuarios ese nombre, ¿no? Aquí las llaman cámaras salvavidas. Cámaras salvavidas, sino que la gente dice, "Bueno, me salva la vida, pero bueno, me afecta harto el bolsillo". Pero bueno, son interpretaciones, pero exacto. en Bogotá también hay un buen número de cámaras instaladas, o a veces antes las llamaban cámaras de fotomulta, pero algo importante es que las cámaras donde están ubicadas juegan un papel bien importante en la disminución de la velocidad. Como te comentaba, el Código Nacional de Tránsito en Colombia establece en zonas urbanas el máximo de 50 kilómetros por hora.
Eso es del 2022 para acá, porque antes, Igualito, ¿no? antes era 60 kilómetros por hora y Excelente. la baja 50, pero empiezan a ubicarlas también en vías principales y pues lógicamente el Waze o todas estas tecnologías que utilizamos las identifican y uno digamos que identifica bastante ese tema que los conductores bajan bajan la velocidad. Y algo bien importante, ¿no? Que todo el tema del control de tecnologías y de cámaras, centros de control del tránsito, pues también está asociado a los planes de movilidad urbanos sostenibles, ¿no? Eh, Claro. que la tecnología juega un papel importante. Te comento algo así también, es que es importante que estén. Sabemos que muchas autoridades y organismos de tránsito las utilizaban mal, por lo menos en Colombia, tanto que eso llegó una demanda a la Corte hace unos años y autorizó a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, digamos, para que autorice estas cámaras a nivel, digamos, nacional y, pero bajo unos parámetros, ¿no? Que las cámaras estén certificadas, que estén ubicadas en zonas de siniestralidad vial y que estén señalizadas también. Entonces, en Colombia tenemos esa particularidad. Son esos tres elementos que se deben de tener para instalar cámaras de fotodetención. Excelente. Eh, Doctor, también, ya que hablamos de los cruces, intersecciones, de medidas de poder controlar, ¿no? Al conductor y a los actores, en otros países, no tan lejos, ¿no? Chile, Argentina, bueno, y otros países de Europa que lo tiene, el tacógrafo. Sería un aliado estratégico, yo creo también, con una tecnología que cada país pueda desarrollar a su medida y poderlo implementar. Sería una buena estrategia, yo creo, ¿no, doctor? Sí, total. Imagínate que por lo menos países como también España, digamos que el computador móvil está reglamentado también, ¿no? Está, digamos que Claro. reglamentado especialmente para lo que es transporte de carga y transporte de servicio público de personas. En Colombia, ¿qué te digo? En Colombia no está reglamentado, sin embargo, la metodología que, digamos que direcciona el diseño y la implementación de los planes estratégicos de seguridad vial establece por allá en el paso 15, acá se conoce como Plan Estratégico de Seguridad Vial y hay varios niveles. Hay algunas empresas que tienen que implementar el plan estratégico, el básico, el estándar o el avanzado, de acuerdo al número de vehículos. Entonces, digamos que en la metodología del plan estratégico de seguridad vial referencian el uso de los tacógrafos y todo este tema, pero es un poco más voluntario a nivel empresarial. Si uno lo mira y lo compara con otros países, como te comentaba, por lo menos como España, es totalmente diferente porque allá sí es obligatorio. Allá es Claro. obligatorio tanto que tiene toda la comunidad europea el estándar para la comunidad de las 40 horas de conducción a la semana. Entonces, ese seguimiento y la información queda grabada en el computador y ahí mismo tuve la oportunidad inclusive de hacer algunos traslados en Europa por vía terrestre y hablaba mucho con el conductor y tan importante es el tema de las normas cuando está escrita en el marco, digamos, reglamentario, pero lo otro es cumplirla, porque allá los buses trabajaban 2 días y el tercer día era quieto. Entonces yo le decía, bueno, ¿por qué nos quedamos quietos el tercer día? No, es que el tercer día no podemos andar, no podemos andar por toda la información que hay en el computador. En caso de un siniestro, la autoridad toma la información del computador a bordo y ahí se ve toda la trazabilidad de las horas de conducción. Y está alineado Perfecto. con el reglamento de las Naciones Unidas también, ¿no? Entonces es bien interesante, ¿no? 3 horas, 3 horas y media, descansar la media hora, pero digamos que está bien parametrizado. Ojalá en países de Latinoamérica se pudiera implementar más desde el marco legal, sería Exacto. una muy buena práctica y ojalá empezando por el tema de carga y pasajeros, ¿no? Que es donde hay bastante Sí, desviación. hoy en día acá nosotros vemos, ¿no? En transporte público también, ¿no? Los conductores manejamos más de 15 horas, más de 16 horas diarias, ¿no? Entonces, ese es uno de los problemas principales que tenemos también por los accidentes de tránsito. Bueno, en carga pesada de la misma manera, pues, ¿no? Transporte nacional tiene un control, lleva un control,
pero no está alineado. El Ministerio de Transporte y la Sutran son los entes fiscalizadores que lo fiscalizan, eh, pero no hay una fiscalización en línea, ¿no? Que haya un sistema que esté alineado y en línea, ¿no? Que esté, digamos, eh, que cumplan lo reglamentario que es conducir 8 horas, ¿no? 4 horas diurnas y 5 horas, ¿no? Nocturna. Entonces, eso nosotros debemos, ¿no? Impulsarlo, ¿no? Para que baje la siniestralidad acá en el Perú. Ok, Pero, aquí en Colombia, como para complementarte también, la parte de carga es un poco más difícil, digamos que no hay nada escrito, nada reglamentado, a excepción del Código Sustantivo de Trabajo, ¿no? Digamos que se asocia ya desde las leyes desde seguridad y salud en el trabajo, las leyes laborales, y se supone que en Colombia un trabajador no debería estar o no debería trabajar más de 44 horas. Anteriormente estábamos en las 48 horas de las 48 horas, pero a nivel transversal, ¿sí? A nivel transversal, no solamente para el conductor, pero a base de esa reglamentación, pues lógicamente las empresas de transporte deberían acogerse, aunque no todas se acogen a ese marco normativo. Estábamos en 48, bajamos a 46 hace 2 años, bajamos a 44 el año pasado y este año en julio vamos a bajar a 42. Ahí va a quedar esas 42, pero en servicio nacional de transporte de pasajeros, la resolución 315 del 2013 exige el doble conductor para, exacto, para trayectos largos. Entonces, como correcto. también hay como para tener ahí como ese punto de referencia. Pero frente al control del tacógrafo, no lo hay. Claro, entonces, si lo miramos, doctor, por otro lado, ¿no? El tacógrafo, hoy en día en Europa, los indicadores nos dicen, pues, ¿no? Que Sudamérica con Europa hay una diferencia del 50% en siniestrabilidad, ¿no? Entonces, es por la implementación también que ellos tienen y el presupuesto y la tecnología que utilizan, ¿no? Para poderlo minimizar todos los siniestros viales, ¿no? En cada país de Europa, pues, ¿no? Sí, Eso también total. influye, ¿no? Sí, no, total. Y no solamente eso, sino también son países de ingresos altos, ¿no? Entonces tienen Exacto. mucha particularidad, tienen el desarrollo de la tecnología también y tienen algo bien importante que considero es, bueno, infraestructura y todo este tema seguro también, ¿no? Porque pues a diferencia de países latinoamericanos tenemos por lo menos unos 80, 90 años de retraso en infraestructura, sin contar otros tipos de transporte, ¿no? Como el férreo. Que podemos estar en más de 150 años de retraso. Pero sí, lógicamente son, podríamos decir, es casi dos mundos diferentes, pero algo bien importante es el tema del comportamiento también y de las normas, ¿no? Que cuando yo he revisado mucho el tema también de la normatividad peruana y de Ya. otros países y yo veo y hay cosas muy buenas, pero no sé por qué nos cuesta tanto cumplirlo. Sí, entonces son como unas particularidades ahí un poquito volviendo al comportamiento humano, ¿no? Vemos, un ejemplo pasa acá, yo conduzco de vez en cuando acá en Bogotá y está el pare. Paramos 2 segundos, 3 segundos y el vehículo de atrás te está echando pito para que sigas, ¿sí? Pero las personas están pasando. Entonces mira que el tema y la visión y todo lo que se, digamos, vive en Europa, en estos países totalmente diferente, donde tú paras y se pueden hacer 6 7 8 12 15 carros hacia atrás, pero se sabe que la prelación la tiene lógicamente ahí las personas y el peatón. Ahí como para complementar un poquito también el comportamiento humano y las Exacto. diferencias entre los continentes. Sí, es diferente, ¿no? Eh, justo hablando de los comportamientos, doctor, nosotros también todos los fines de semana, acá los días viernes y sábado, son, ¿no? Los indicadores un poco más altos que tenemos, ¿no? Por accidentes de tránsito. Entonces usted sabe que los días viernes, ¿no? Como todos salen a divertirse, los días sábados, ¿no? Pero no hay una responsabilidad, pues, ¿no? De cada actor, ¿no? Entonces, eso también hacen como todo, ¿no?
la policía, el ministerio, salen a hacer, ¿no? Digamos, en las avenidas y intersecciones siempre, ¿no? Operativos, pues, ¿no? Pero no llegamos, ¿no? A poder concentrar, digamos, a nivel nacional, ¿no? Entonces, eso también, digamos, hay un poco de presupuesto, ¿no? Para poderlo de repente eh, expandir por todo a nivel nacional, ¿no? Influye también el presupuesto nacional de seguridad vial, pues, ¿no? Ok, sí, aquí pasa similar, es similar porque de acuerdo a los datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, aproximadamente no, son los días viernes, sábados, incluyendo también los domingos, los días que se presentan la mayor siniestralidad. Todo esto asociado también a qué? Al tema del consumo del alcohol, ¿no? Al consumo del alcohol, ¿no? Entonces, los viernes, el tema de las discotecas, los establecimientos que expenden eh, el alcohol y todo este tema. Frente a ese tema, frente a los controles, digamos que hay algunas prácticas, pero es que es difícil fiscalizar y controlar todas las vías, y acá generalmente lo hacen, donde están, digamos, las vías principales de zonas como el centro, Chapinero, Usaquén, que son sitios donde se consume bastante, digamos, hay un buen número de estos establecimientos, hay controles, pero tú colocas el Waze, sencillamente te identifica donde hay un control de policía si te vas por otro lado. Entonces, quería comentarles que aquí existe desde el 2013 la ley 1696, es la que sanciona el consumo de alcohol, pues lógicamente va el conducir los vehículos bajo el consumo del alcohol, bajo la influencia del alcohol. Entonces, aquí en Colombia, prácticamente no hay cero tolerancia, digamos, acá dice que el grado cero se sanciona, sí, el grado cero se sanciona, pero el grado cero no empieza en 1 miligramo de etanol sobre los 100 mililitros de sangre total de sangre total, sino es a partir de 20, o sea, más o menos, lo que es 20 a 39 es grado cero, o sea, que quiere decir que un conductor, una persona puede tomarse de pronto 2 cervezas, 2 tragos y puede estar en 18, 17. Entonces, al momento de hacer el agente de tránsito, hacer la prueba del alcosensor, pues lógicamente digamos que hay tolerancia, ¿no? Donde hay otros países donde tiene cero tolerancia. A pesar de que acá dice grado cero, no empieza en el cero, no empieza en el uno, empieza en el 20. O sea que pueden haber unas copitas ahí de, de tolerancia. Claro, eso también nos lleva de repente a cometer, no, imprudencia de tomarse una copa o dos copas y podemos, como se dice, nosotros decir, no, no, no hemos tomado, pues, ¿no? Entonces, yo creo que el grado de alcohol debe ser 0.0, ¿no? A nivel profesional y particular, ¿no? Porque hay dos tipos de grado para los conductores, pues, ¿no? Sí, Eh, total, total. Acá esa ley modifica el Código de Tránsito y claro, y es que lo dice, digamos que Medicina Legal, que toca todo este tema, hace bastante charlas al respecto también de la conducción bajo la influencia del alcohol y todos los riesgos que hay, ¿no? Porque solamente una cerveza ya puede llevar a distorsionar lógicamente lo que son los sentidos, ¿no? La percepción del riesgo y todo lo que tiene que ver a nivel fisiológico también. Debería ser cero, pero digamos que aquí cuando pasa todo este tema y cuando se estructura, pienso que igual veas, bien sea Perú o que sea Colombia o cualquier otro país, siempre van a haber o temas políticos que influyen mucho, ¿no? En el tema de las normas y todo esto. Entonces, quería comentarle y complementarle esa parte del alcohol, es que la misma ley 1696 es la que genera las multas más altas por faltas a las normas de tránsito. Entonces prácticamente están estipuladas desde grado cero al uno, al 2, al 3, pero ahí dice qué ocurre la primera vez, entonces todo asociado al tema de la inmovilización del vehículo, algunas horas comunitarias también que se deben de realizar para los conductores que son, digamos, en estos controles se identifican con alcohol en la sangre, entonces esas horas comunitarias también, pero la multa más alta está asociada prácticamente al grado 3
con más de 1.440 salarios mínimos diarios vigentes. Entonces, eso en pesos colombianos viene siendo más de 84 millones de pesos. Si habláramos en dólares, podría ser un promedio de unos 23.000 dólares. O sea, sí, pero a pesar de eso, se sigue viendo el tema de la siniestralidad vial por influencia del alcohol, ¿no? Hay varios casos acá bastante nombrados por políticos, gente, digamos, de la farándula, digamos que se han vuelto como involucrados en siniestros viales también bajo la influencia del alcohol, a pesar de que la ley y la norma es bastante exigente, ¿no? Y pues está asociado también después ahí con el Código Penal también. Doctor, hablando de cero alcohol, en España creo que hay una ciudad que ha logrado tener cero accidentalidad. Ok, sí, Mollé del Valles. Ya, Mollé del Valles, tuvimos la oportunidad de visitarla el año pasado, en noviembre. Se celebró el quinto Congreso Internacional de Profesionales de la Seguridad Vial. En esta ciudad precisamente por eso, Mollé del Valles está ubicado a unos 25 minutos más o menos en tren. Llega uno a Barcelona, coge un tren y llega a Mollé del Valles más o menos a los 25 minutos. Y es una ciudad que logró la visión cero alineada a ese decenio, ¿sí? Digamos que demostró que el objetivo de disminuir los siniestros viales al 50% eran posibles. ¿Cómo lo lograron? Con un compromiso institucional tremendísimo, desde la alcaldesa, las instituciones, los colegios. Es muy bonito escuchar y ver esas buenas prácticas que tienen muchos, digamos especialmente España y varias ciudades de allá, donde realmente por lo menos los agentes de tránsito o los guardias de seguridad, como los llaman allá, realmente es una cosa impresionante, porque los guardias de seguridad no solamente se forman como agentes de tránsito en el marco civil, sino que todos son formados en seguridad vial, imagínate, ¿sí? En Colombia excelente. no, aquí tenemos seguridad y la seguridad, digamos, general, pero los que están dedicados únicamente como agentes de tránsito es esa especialidad. En España no, allá los guardias de Todos. seguridad se forman en seguridad vial, entonces cogen una vocación tremenda por el servicio y uno los veía, digamos, AICEP. AICEP está formado por muchos exagentes de seguridad ya que lógicamente se forman en seguridad vial, cogen esa vocación y no solamente cuando están en servicio, sino cuando están en su tiempo libre, fines de semana, sábados, domingos, van a las comunidades, entre semana van a los colegios, utilizan metodologías lúdicas también, metodologías activas, canciones, obras de teatro. Entonces, Mollé del Valles logró el objetivo de tener cero víctimas en siniestros viales y ya llevan 18 años, imagínate, 18 años. Entonces, el compromiso, los establecimientos, las normas, y ahí es donde uno compara el comportamiento humano, ¿no? Con países latinoamericanos, Claro. donde realmente uno camina y ni siquiera se necesita que haya un paso peatonal y tú vas a pasar al otro lado de la acera y los vehículos paran. Entonces, lograr eso es bien interesante. Quería complementarlo también, que mira que en el 2013, cuando se generó el Informe Mundial sobre la Situación Mundial de la OMS, también destacaron 10 países que lograron disminuir en un 50% los siniestros viales. Esos países fueron Bielorrusia, Brunei, Dinamarca, Emiratos Árabes, Rusia, Japón, Lituania, Noruega, y aquí en Latinoamérica tuvimos Trinidad y Tobago y un país muy particular también, Venezuela. Venezuela aparece en ese informe como uno de los países, de los únicos 10 países, ¿no? Lógicamente a veces hemos tocado este tema en diferentes contextos académicos también y lógicamente se llegan a muchas conclusiones, ¿no? Como aquellas que de pronto también por el éxodo que ha Claro. tenido los compatriotas venezolanos en los últimos años, pero bueno, en todo caso ahí quedó registrado también que lograron disminuir el 50% y resaltar lógicamente Mollé del Valles, ¿no? Como comentaba anteriormente. Exacto.
Esos son políticas, hablando de política, doctor. eh, Hoy en día usted en Colombia tiene una política de Estado, creo, de seguridad vial. Sí, sí, Es- sí, sí. Eso, Los, eso ayuda bastante, yo creo, ¿no? Porque es una política transversal y también creo que hay un presupuesto, ¿no? Incrementado para todos los departamentos y entes fiscalizadores que tienen el sistema de seguridad vial, pues, ¿no? Nosotros en Perú todavía no llegamos a eso, pues, ¿no? Tenemos el proyecto, un plan, ¿no? Que es de trazabilidad, pero, o sea, la diferencia, ¿no? Que es una política de Estado, ¿no? Yo creo que eso nos ayudaría también bastante, ya que ustedes allá en Colombia lo tienen y creo que pueden ser diferentes, eh, digamos, diferentes entes fiscalizadores para poder concientizar a todos los actores, ¿no? Nos ayudaría bastante también, ¿no, doctor? sí, aquí en Colombia, no solamente, digamos, en este decenio, porque ya estamos en el segundo decenio, ¿cierto? En Correcto. 2021-2030 de la seguridad vial, sino desde el primer decenio, que fue 2011-2020, hubo una ley prácticamente integral Plan Nacional de Seguridad Vial o como política de Estado. Esa fue hasta el 2016, después se alargó más o menos al 2021, pero en el 2021, mejor no, en el 2022, el gobierno expide el decreto 1430. Ese es el Plan Nacional de Seguridad Vial que está alineado al segundo decenio de la seguridad vial y lógicamente coge esos 5 elementos de la seguridad vial que todos conocemos, pero pues integra también todo el tema del cumplimiento de las normas. Hay unos áreas de acción, son 8 áreas de acción y son las que ya conocemos donde está velocidad, vehículo seguro, la infraestructura, el comportamiento de los actores viales, pero incluyen también lógicamente el cumplimiento de las normas de tránsito por los actores viales, ¿no? Tiene esa particularidad, también integra la atención de las víctimas por siniestros viales y algo bien particular, que es el área de acción de la gobernanza. Y en la gobernanza integran las instituciones públicas a nivel nacional, departamentales y entes territoriales, y también algo bien particular, que es el sector privado. Entonces, ahí es donde se alinea o donde se articula el compromiso establecido en la ley 1503 de 2011, un concepto que en Colombia se llama la responsabilidad social empresarial. Entonces, esa base del concepto de la responsabilidad social empresarial que el sector privado debe diseñar e implementar el plan estratégico de seguridad vial si cuentan con más de 10 vehículos o si tiene conductores, cualquiera de las dos. Entonces, y la última es la gestión del conocimiento. Todo esto pues alineado también al segundo decenio. Entonces, por supuesto, si no hay una hoja de ruta, identificada, pues lógicamente es también difícil cumplir inclusive los mismos objetivos que tiene el mismo plan y el segundo decenio de seguridad vial, ¿no? De las Naciones Unidas. Entonces, presupuesto también prácticamente lo maneja la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Entonces, el decreto 1430 es nuestro Plan Nacional de Seguridad Vial y quien es el encargado de materializar esa política pública es la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que lógicamente ha estado bastante criticada los últimos meses, los últimos años, porque no ha logrado, lógicamente, ¿qué? No ha logrado disminuir los siniestros viales. Sabemos que las responsabilidades no solamente son de las entidades públicas, sino de todos los sectores de la sociedad, pero digamos que sí, al tener un presupuesto, porque inclusive cuando se creó la Agencia Nacional de Seguridad Vial, hubo una ley por allá en el 2013, si no estoy mal es la ley 1702, pero la Agencia Nacional empezó a funcionar en el 2016 y para que pudiera funcionar, Colombia adquirió un crédito con el Banco Mundial, imagínate, con el Banco Mundial para colocar en marcha la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Lógicamente maneja todo el tema del observatorio también, las estadísticas y los siniestros de los siniestros viales, pero bueno, por estos días andaba bastante criticada, especialmente en eventos académicos, congresos, porque pues ahí están las cifras y en lugar de Claro, disminuir, los siniestros viales van aumentando. aumenta. Pero sí, sí Claro. es necesario que cada país tenga su política pública en seguridad vial. Exactamente.
exacto. Bueno, doctor, eh, primeramente, ¿no? Ya estamos, creo, en la hora. Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo, por su espacio y agradecerle, pues, ¿no? De repente, más adelante, invitarlo de nuevo porque es muy interesante escucharlo y saber, ¿no? De todas las mejoras o propuestas que usted ha tenido como experiencia, pues, ¿no? En otros países, pues, ¿no? Claro que Y sí, no, podemos hacer de pronto podemos hacer una sesión. Voy a revisar el tema de la cámara, desafortunadamente no sé, acá de pronto ahí ahorita subí la foto porque sea que tenía que subir la foto del celular. Parece que TikTok me identificara como si fuera menor de edad. No creo que sea por la voz, pero ya ahí la subí la foto ahorita. Entonces yo creo que para la próxima sesión ya vamos a poder activar ahí la cámara y hacemos una sesión, si te parece, de todo lo que es perfecto, de todo lo que es la gestión del plan estratégico, pero a nivel de gestión empresarial, excelente, para que podamos comparar qué estamos haciendo los dos países frente a este exacto, tema, los entes verificadores de los planes estratégicos de seguridad vial y cómo se articula, eso también exacto, lo podemos ver, cómo se articula el plan estratégico de seguridad vial al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, porque hay un grupo de expertos, recordemos que hay un grupo de expertos de las Naciones Unidas y claro, ese grupo de expertos ha desarrollado una literatura bien interesante y se calcula que de ese 1.19 millones de personas que mueren en siniestros viales en el informe del 2023, aproximadamente más del un promedio, el 35% de esas víctimas de siniestros viales estaban haciendo un desplazamiento laboral. Imagínate ese dato. Entonces, podemos hacer una segunda sesión frente a todo lo que es la gestión de seguridad vial, pero en el ámbito empresarial y cómo Colombia ha venido acá desarrollando todo este marco normativo a través del ciclo PHVA, ¿no? Que son los sistemas de gestión, pues articulado al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. excelente, doctor. Entonces, nos volveríamos a encontrar para la segunda, ¿no? Sesión, digamos, ¿no? De esto que nos está a nosotros alineado, ¿no? Todo lo que es la seguridad vial. Claro que sí. Agradecerle a Jonathan, a todo su equipo de trabajo por la invitación. Y pues nos une eso, ¿no? Nos une la vocación, especialmente hacemos todo este tema de vocación, sacamos mucho tiempo libre. Cuando hace el tema de la fundación también he tenido la oportunidad de revisar su página web, sus redes sociales y reconocerle todo lo que hace por la seguridad vial, ¿no? Sabemos que es bastante difícil, muchas veces es frustrante también, ¿no? Se frustra uno Sí, bastante por el tema político, por el tema social, porque muchas veces sabemos que queremos ser educadores en los temas de seguridad vial y a veces inclusive de pronto recordarle a un actor vial que cumpla las normas, hasta se ponen bravos y se expone uno también. Entonces, reconocerle, Jonathan, esa vocación que tiene por todo el tema de seguridad vial y cuente con HSQ SAS, que es la compañía que yo represento, la fundación. Después vamos a tener la oportunidad para que conozca un poquito más de lo que hacemos y pues aquí estaremos disponibles también para conversar, ¿no? Conversar sobre los temas de seguridad vial que nos permitan aportar y retroalimentarnos mutuamente también para el quehacer diario que es bastante exigente. exacto. Bueno, y así llegar al objetivo, pues, ¿no? Que es reducir los siniestros viales al 50% para poderlo minimizar, pues, ¿no? Claro que sí, hay que seguir trabajando bastante fuerte. Excelente. Bueno, doctor Jorge, muchísimas gracias. Entonces, nos veremos en la próxima. Claro que sí. Muchísimas gracias por la invitación y que tengan una feliz noche. Igualmente, feliz noche, doctor. Gracias, Hasta que luego. estén muy bien. Gracias, adiós. Sí, hasta luego.